Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos las vidas y los entresijos de las estrellas que tanto admiramos. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un torbellino de especulaciones y rumores que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar de un título que, estoy seguro, ya ha disparado todas las alarmas en vuestras mentes: Guerra Total, Bürsin Erçel YLDRM, amor o enemistad. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a sumergirnos en el complejo mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a explorar las recientes apariciones de Hatay YLDRM, para intentar descifrar qué hay de cierto en los rumores que los rodean. ¿Están estas dos estrellas turcas en medio de una batalla silenciosa, o estamos ante un nuevo capítulo de amor y entendimiento en el siempre cambiante universo de Hollywood, bueno, de la televisión turca, que no tiene nada que envidiarle? Si os gusta este tipo de contenido, no dudéis ni un segundo en darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones. Ahora, prepárense, porque vamos a ponernos las pilas y a desgranar cada detalle. Tenemos un mar de información, o al menos, eso parece, rodeando a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos su química explosiva en la serie Senkal Kabm, ¿verdad? Esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, suspirando con cada mirada, con cada roce. Y, por supuesto, esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja de moda, los reyes indiscutibles de las redes sociales, sus fotos juntos eran trending topic, y cada gesto, cada palabra que intercambiaban, se convertía en noticia. Los fans se dividieron, unos apoyando incondicionalmente su amor, otros analizando cada movimiento con lupa. Pero, como en toda buena telenovela, el guión tuvo un giro inesperado. Poco a poco, las apariciones juntos se hicieron más escasas, las publicaciones en redes se diluyeron, y finalmente, llegó la confirmación de su ruptura. Y ahí es donde entra en juego nuestro tercer protagonista, o mejor dicho, nuestro nuevo factor de intriga, Hatay YLDRM. ¿Quién es Hatay YLDRM?, se preguntarán algunos. Bueno, pues Hatay es un nombre que ha empezado a sonar con fuerza en los círculos del espectáculo turco, y su conexión con Hande Erçel es lo que ha prendido la mecha de esta guerra total. Los rumores apuntan a que Hatay podría ser el nuevo interés amoroso de Hande. ¡Boom! Imaginen la escena. Una ruptura reciente, y de repente, una nueva ilusión. Pero aquí no acaba la cosa, porque la trama se complica cuando empezamos a mirar hacia Kerem Bürsin. Se dice, se rumorea, se especula, que Kerem no estaría nada contento con esta nueva relación de Hande. Y ahí es donde nace la idea de esta guerra total. ¿Está Kerem intentando boicotear a Hande o a Hatay? ¿Hay celos, resentimiento, o simplemente el final de una etapa y el inicio de otra? Vamos a analizar las evidencias, o la falta de ellas, que alimentan estas teorías. Por un lado, tenemos las redes sociales. Hande, como sabemos, es una figura muy activa en Instagram, y hemos visto algunas interacciones, sutiles o no, que podrían interpretarse de diferentes maneras. Por otro lado, los paparazzi, esos incansables cazadores de momentos íntimos, han estado muy activos. Hemos visto fotos de Hande y Hatay juntos, en situaciones que parecen indicar una cercanía especial. Estos avistamientos han sido, por supuesto, el combustible perfecto para los tabloides y para los programas de chismes. ¿Y qué pasa con Kerem? Pues Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto, pero sus propias publicaciones o la ausencia de comentarios sobre Hande también son interpretadas por los fans como declaraciones. Un me gusta aquí, un comentario de un amigo en común allá, todo se disecciona. Ahora, pensemos en la naturaleza de estas guerras en el mundo del espectáculo. A menudo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. ¿Podría ser todo una estrategia de marketing?
Una forma de mantener a los fans enganchados a sus vidas y a sus carreras. Es una posibilidad que no podemos descartar. Los productores de televisión y los agentes de artistas saben muy bien cómo jugar con la opinión pública. Los rumores, incluso los negativos, generan atención. Y la atención, en este negocio, se traduce en éxito. Si Ande y Atai están en medio de una relación incipiente, la publicidad gratuita que están recibiendo es inmensa. Y si Kerem está, de alguna manera, involucrado, su nombre sigue sonando, manteniendo su relevancia en el ojo público. Pero también es cierto que, detrás de los focos y de las cámaras, hay personas con sentimientos. Las rupturas, por muy públicas que sean, pueden ser dolorosas. ¿Y si Ande ha encontrado una nueva felicidad, es justo juzgarla? La presión de ser una figura pública es inmensa, y tener que navegar por el amor, las relaciones y la atención mediática mientras se construye una carrera es una tarea titánica. Los fans, a menudo, se apegan a las parejas que ven en pantalla y desean que su amor perdure fuera de ella. Cuando eso no sucede, pueden sentirse decepcionados o incluso resentidos. Y aquí es donde entra la figura de Atai YLDRM. Si él es realmente parte de la vida de Ande, ¿cómo se siente él ante toda esta tensión, ante esta supuesta guerra? ¿Está preparado para el escrutinio constante que acompaña a una relación con una estrella de la talla de Andercel? Los rumores sobre su persona también han aumentado. Se habla de su carrera, de su personalidad, de su pasado. Es un torbellino en el que se ha metido, o en el que ha sido metido. Y cómo maneje él esta situación podría ser clave para el futuro de su relación con Ande. Ahora, ¿qué hay de la posible enemistad con Kerem? Los fans más leales a la pareja de Ande y Kerem podrían interpretar cualquier movimiento como un ataque. Si Kerem publica algo que parece melancólico, inmediatamente se asocia con Ande. Si habla de seguir adelante, se interpreta como un mensaje directo hacia ella. Y si, por el contrario, se le ve feliz y sonriente, algunos fans podrían verlo como una falta de respeto hacia su pasado con Ande. Es una carga emocional pesada para todos, y es importante recordar que, al final del día, son seres humanos intentando vivir sus vidas. Otra perspectiva a considerar es la dinámica entre los propios actores. A veces, las relaciones de pareja terminan, pero la amistad y el respeto profesional pueden perdurar. ¿Sería posible que Ande y Kerem, a pesar de su ruptura, mantengan una relación cordial? Las series turcas a menudo tienen elencos muy unidos, y es común ver actores apoyándose mutuamente en proyectos futuros o compartiendo eventos. Si esta fuera la situación, la idea de una guerra total sería una invención de los medios y de la imaginación de los fans. Sin embargo, la forma en que se han desarrollado los acontecimientos recientes sugiere algo más complejo. Podríamos estar ante un escenario donde, por un lado, Andercel está intentando seguir adelante con su vida, encontrando una nueva conexión con Atai YLDRM, y tratando de dejar atrás el pasado. Por otro lado, Kerem Bürsin podría estar lidiando con los ecos de esa relación, ya sea por sentimientos personales o por la presión mediática que lo rodea. La guerra total podría ser la interpretación de sus seguidores, que buscan drama y conflicto donde quizás solo hay procesos naturales de la vida. Y aquí es donde entra el papel de los medios de comunicación y las redes sociales. La velocidad con la que se difunde la información, o la desinformación, es asombrosa. Un pequeño fragmento de una entrevista, una foto captada por un paparazzi, una historia compartida en Instagram, todo puede ser magnificado y transformado en una narrativa. Los titulares sensacionalistas venden, y la promesa de una guerra total entre dos figuras tan populares es irresistible para muchos. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? En realidad, solo Andercel, Kerem Bürsin y Atai YLDRM lo saben. Nosotros,
como espectadores y seguidores, solo podemos especular basándonos en la información que se nos presenta. Y es importante recordar que la información que se nos presenta a menudo está filtrada, editada y, en ocasiones, manipulada. Pensemos en lo que significa para ellos. Tener sus vidas privadas expuestas de esta manera debe ser agotador. La presión de mantener una imagen pública, de responder a las expectativas de millones de personas, es una carga que pocos podrían soportar. Si Ande está feliz con Atai, ¿por qué deberían impedírselo? Y si Kerem está enfocándose en su carrera o en su propio camino, ¿por qué debería ser visto como un acto de guerra? Quizás, lo que estamos presenciando es simplemente la evolución de las relaciones humanas en el ojo público. Una pareja que se formó, se separó, y ahora los protagonistas están rehaciendo sus vidas. Las guerras a menudo son construcciones sociales, narrativas que creamos para dar sentido a lo que vemos. En este caso, la narrativa de guerra total entre Bursin, Ercel y LDRM podría ser una forma de dramatizar la situación, de añadir sal y pimienta a la vida de estas celebridades. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que haya tensión. Las rupturas, incluso las más amistosas, pueden dejar heridas. Si Kerem siente que Ande se ha movido demasiado rápido, o si hay sentimientos no resueltos, podría haber una fricción palpable. Y si Atai está entrando en este escenario, podría encontrarse en medio de una dinámica complicada, con la sombra de una relación pasada planeando sobre su presente. En última instancia, la pregunta sigue en el aire: ¿amor o enemistad? La verdad es que podría ser una mezcla de ambas cosas, o nada de lo que imaginamos. Quizás Ande y Atai están viviendo un hermoso romance, y Kerem, aunque un poco triste, está genuinamente contento por ella y enfocado en su propio camino. O quizás hay resentimiento, celos y una lucha silenciosa por la atención mediática. Lo que sí es seguro es que este trío tiene a la audiencia completamente cautivada. La intriga, el drama potencial, la conexión con sus personajes en pantalla, todo contribuye a mantener el interés. Y mientras los rumores continúen, nosotros estaremos aquí, desgranando cada detalle, tratando de ofrecerles una perspectiva informada y entretenida. Y ahora, para ir terminando con este apasionante tema, hemos viajado a través de los rumores que rodean a Andercel, Kerem Bursin y la figura emergente de Atai LDRM. Hemos explorado la idea de una guerra total, analizando si estamos ante celos, resentimientos o simplemente el curso natural de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos considerado cómo los medios y las redes sociales alimentan estas narrativas y cómo, detrás de las cámaras, hay personas lidiando con sus propias emociones y trayectorias. La verdad, como suele suceder, probablemente reside en un lugar matizado, quizás una mezcla de afecto, superación personal y la inevitable atención pública. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado del debate y que esta información les haya sido útil para entender mejor las dinámicas que se desarrollan alrededor de estas estrellas. Déjenos saber en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay una guerra total en juego, o es simplemente la evolución de las relaciones? ¿Han notado alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? Nos encantaría leer sus teorías y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que os ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de este tipo de contenido, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que el espectáculo continúe.